Bendiciones, amados. Gracias por estar acá con nosotros. Es un honor y un placer estar con ustedes. Dios bendiga y guarde sus corazones. Este es un tiempo de lectura de palabra que tenemos. Mi nombre es Juan José Rajeda y estamos aquí para leer y compartir mientras vamos. Si tienen preguntas, igual las pueden escribir por Facebook o acá por Zoom. Y pues estaremos buscando, conforme a la gracia de Dios, resolverlas. Eh, y pues oremos para que Dios nos dirija y nos guíe. Ahorita estamos leyendo Marcos capítulo 12. Y que Dios guarde nuestros corazones para poder entender y conocer más de Él. Oremos en Cristo Jesús. Padre, te damos las gracias por el amor, por la plenitud que nos das de estar acá, de que hemos pedido hoy la bendición de tus respuestas, la bendición de conocer a Jesús, de poder a través de tu palabra conocerte a ti y poder recibir esa abundancia de bendiciones en Cristo a causa del Evangelio. Queremos hoy conocer a Jesús, vivir a Jesús, tener más entendimiento de Jesús y poder así, y conforme a eso también imitar a Jesús, porque ese es el objetivo de ser como tu Hijo Jesús. Te agradecemos, Padre, te damos las gracias, líbranos de todo ataque espiritual, cúbrenos y protégenos y ayúdanos a poder aprender hoy de ti. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor, amén y amén. Entonces, esto es lo que hemos estado prácticamente leyendo del capítulo 12. Estos títulos son de la Reina Valera. Ayer vimos la parte del gran mandamiento, hoy veremos esta parte de quién es hijo de Cristo. Veamos. Dice de quién es hijo de Cristo, de Marcos 32, pero Marcos 12, el 35 al 37. Leamos. Sí. Dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 37. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Entonces vemos acá que creo que en el libro de Mateo esta pregunta se muestra como una pregunta hacia los escribas y fariseos, preguntándole a ellos a qué se refieren con esto. En su vez hablamos de esta parte, ahorita lo vamos a hacer un poquito más rápido, de que habla de que por qué le dice hijo, porque si vemos a través de lo que hemos leído en Marcos, hay varios pasajes donde a Jesús se le dice el hijo de David. Inclusive cuando leemos Mateo 1:1, habla de que Jesús es hijo de David, y es más, y también es hijo de Abraham. Entonces, a eso es la pregunta y la respuesta de... Vamos a leer aquí Mateo 1. Mateo 1 dice, 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces nos damos cuenta del Mateo 1:1, habla que es hijo de Abraham, en diferentes partes también dice que es hijo de David, y también dice que el hijo de David iba a venir a tener un reino eterno. Entonces, por eso es de la cuestión aquí, Jesús, de la pregunta, ¿cómo dicen los escribas que Cristo es el hijo de David? Y luego vemos cómo Jesús expone en el 36 la situación que se da conforme al señorío, porque habla de dos señoríos. El Señor le dijo a mi Señor, el Señor le dijo a mí, Señor. Entonces, ¿cómo así que hay dos señores? Si ayer leímos que dice ¿cómo se llama? Dios uno es. Y realmente son dos, porque que Dios Padre y Jesucristo son uno mismo, pero los dos son señores. Lo único que Jesús se convirtió en señores a causa de Dios, como lo que pasa en el libro de Éxodo, cuando Faraón coloca a José y le dice, no hay nadie más grande, no habrá nadie más grande que tú, excepto de mí. Es decir, estaba Faraón y luego estaba José como Satanás Panea. Entonces vemos que hay un señorío en esas áreas. Este es el ejemplo de lo que pasó hoy con Faraón. Es decir, en este caso Faraón representaría a Dios y Satanás Panea o José representa a Cristo. Entonces le está dando una autoridad mayor. Entonces, eso mismo pasa con Cristo Jesús. También entendemos, y eso, como le digo, es bien interesante porque le dice aquí, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
Entonces acá, basado en esto que habla en el Antiguo Testamento, vemos cómo vuelve a decir aquí Jesús, cómo pues es su hijo. Entonces, hablamos eso la vez anterior, indicando de que sí era hijo de David cuando venía, es decir, cuando Jesús viene y desciende a la tierra y él se hace como hombre y se hace servidor de todos, en ese momento él se convierte en hijo de David. Pero cuando él muere y resucita, él ya no es hijo de David, sino que él es señor de David, porque en ese momento fue llamado rey de reyes y señor de señores. Entonces, en este caso, David es rey, pues Dios es un rey sobre David, pero fue en su resurrección. Mientras vino como hijo de David, vino como servidor de todos, porque la misma palabra lo dice, cuando dice eh, que en Filipenses 2 habla de eso, es decir, él sí tomó forma de hombre, de forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, a esto fue lo que resolvimos, también hicimos un diagrama ahí. Eh, y vemos las similitudes entre Salomón e Isaac de la genealogía a través de Abraham, porque también fue hijo de Abraham. Entonces, esto es lo que conlleva, por decir, vino como hijo, como siervo, pero cuando resucita como Señor y Rey de Reyes. ¿Qué más acá? Otra cosa acá, recordemos de que David cuando ve esto, él está diciendo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. En este momento, cuando lo ve David, David ve a Jesús después de la resurrección. Esta visión que él tuvo cuando dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, David estaba viendo después de la resurrección. Fue una visión como después de la resurrección de Cristo. Es como Esteban cuando dijo que vio al Hijo del Hombre que estaba parado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? Porque ascendió. Entonces, por eso que David vio a Jesucristo como Señor. El que confiesa que Jesucristo es Señor será salvo. Entonces David era salvo. Ahora, ¿qué más acá? Okay. No sé si preguntas o dos acá, vamos a avanzar. A ver si está en Facebook. Vamos a ver si comparto pero déjeme ver si comparto acá la imagen que vimos la vez anterior. De lectura. Recuerdo la mitad. Entonces los muestro. Sí. Ok, no sé si están viendo ahí. Así está. Vamos a ver. Bueno, esto fue lo que mostramos la vez anterior cuando vimos el libro de Mateo, conforme a la genealogía de Jesús, que dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí se muestran las dos genealogías. Este es Abraham, este es David, porque habla de las dos paternidades. Ambos tienen un pacto. Recordemos que Dios hizo pacto con Abraham, diciéndole que iba a tener una simiente como las estrellas, como la arena y como la tierra. Y a David también, que tenía el pacto era prácticamente del trono eterno, del reinado eterno que iba a tener David. Pero a cada quien les da una similitud para el pacto. A Abraham le dice que tiene que cortar el prepucio para indicar que está en el pacto, y a David les dice a todos los que están a él de que tienen que vivir como David, según la integridad de David. A consecuencia, para el nuevo pacto, en nosotros, basado en Abraham, es el hecho del bautismo en agua, los bautismos, y en el lado de David es la parte de vivir como Jesús. Recordemos también de que a él, a causa de este pacto, se le dio la simiente y la descendencia, que aquí están los versículos de Génesis 12:7 y Gálatas 3:16, y a consecuencia de este vino Isaac, es decir, a través de Abraham vino el hijo que es Isaac, que es la simiente, la promesa, y Isaac representa a Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice,
y su simiente como una, es decir, hablando de Jesucristo, que lo representa Isaac, la obediencia, cuando lo llevan al monte para dar el sacrificio. Ahora, del lado de David, vemos también que tenemos un linaje, porque el linaje viene del reinado, que es un varón. De este linaje viene Salomón y también Jesucristo representa a Salomón. Entonces vemos aquí a Jesucristo y Jesucristo, pues para la consumación de las cosas, se basa en la crucifixión y esta crucifixión da nacimiento al nuevo pacto, que fue lo que vimos acá, que el nuevo pacto representa el bautismo en agua y también el nuevo pacto de vivir como Jesús. Recordemos de que acá, conforme a Abraham, Jesucristo antes de su muerte fue hijo, pero cuando resucita, resucita también para convertirse en padre. Del lado de David, cuando vemos esta analogía, también vemos de que Jesucristo antes de su muerte viene y es siervo, pero cuando resucita se convierte en Señor. Y en ambos, pues tanto en Isaac como en Salomón, para que él representa a ambos, Salomón como Isaac, tanto se manejan los dos en obediencia, como también en obediencia en el caso de Isaac por el hecho de subir al monte y ser crucificado, y en el caso de Salomón por el hecho de la obediencia para restaurar el templo, y todo se da tanto en la obediencia como en su resurrección. Como les digo, a causa de que hizo esto Jesucristo, tomando las dos paternidades, de la de Abraham y la de David, las consume en su crucifixión y es figura ahora del establecimiento de nosotros que somos hijos de Abraham y también somos reyes y sacerdotes y tenemos que vivir en estos dos pactos, en la unidad de estos dos pactos, tanto la simiente de bautismo en agua como la parte también de David, que es la parte de vivir como Jesús. Entonces, esto prácticamente fue lo que hablamos, esto lo estamos prácticamente resumiendo de lo que representa por qué Jesús fue hijo y también ahora por qué es Señor. No sé si hay preguntas acá, regresamos a lo... Se regresar acá. Jesús acusa a los escribas. Marcos 12:38 al 40. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Vemos acá que Jesús les habla otra vez en su doctrina, es como les comentaba la vez anterior, que doctrina significa forma de vida. Lo vimos cuando hablaban acerca de la parábola del sembrador, cuando dice, y les enseñó en su doctrina, y comenzó a hablar de sembrar, es decir, en su forma de vida. Todo recalcando acá que los escribas también eran figuras religiosas de ese tiempo, podemos llamarle cualquier denominación ahora, como fariseos, saduceos, que eran sectas, actualmente también sectas, y Jesús específicamente nombraba esas sectas y decían no hagan como ellos. A la única secta que también no nombró prácticamente de los que hemos visto aquí casi claramente, es a los esenios y a los celotes. Ellos no prácticamente no los nombraron, no los nombró, por así decirlo. Según entiendo y he leído un par de cosas, los esenios eran más rígidos aún que los fariseos, pero también ellos se enfocaban mucho en la parte de la escatología. Pero tal vez los que más se enfocaban o lo que más estaba en Israel era el fariseísmo, los saduceos y los herodianos, y por eso mismo también que ellos atacaban, ellos se enfocaban. También por ahí las historias dicen de que Juan el Bautista pertenecía a los esenios, no hay algo claro, pero según manuscritos por ahí dicen que se encuentra esa información. Y también pues en este caso, ellos se enfocan en los escribas. Ya hemos hablado que los escribas eran los estudiosos de ese tiempo también, pero habían escribas del lado de los fariseos, habían escribas del lado de los saduceos, y cada grupo podía tener sus escribas, que eran los estudiosos. En este caso, le está diciendo que le estás hablando conforme a su doctrina, conforme a la forma de vida. Es como que ahorita dijera,
guardados de los, y pongo un nombre de una denominación, por ejemplo, puedo decir católicos, evangélicos, mormones, cualquier cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno conoce la forma de vida que ellos llevan. Entonces Jesús específicamente dijo a este grupo y indicó, no hagan lo que este grupo está haciendo. Dice, guardados de los escribas que gustan de andar con las garropas y aman las salutaciones en las plazas. Recordemos de que estas representaciones de las garropas y las salutaciones tienen un trasfondo, porque recordemos antes, pues en otros casos, también en otros versículos, habla de las filacterias. Las filacterias eran algo que se amarraban ellos, que inclusive era conforme a la ley. No sé si han visto que... ahorita vamos a mostrar las filacterias. No tengo una imagen acá, no tengo filacteria. Esto de acá que ven aquí, esto es una filacteria. Esto en teoría tiene versículos. Esto que ven acá tiene versículos. Y ellos se amarran eso por... Hay un pasaje de la Biblia que habla acerca de tener siempre la palabra, y por eso mismo ellos crearon esto. Ahí tenían prácticamente versículos bíblicos para ellos estarlos leyendo. Entonces hay muchas cosas que están en el antiguo pacto acerca de las vestimentas y otras cosas que representaban ciertas características en el pueblo de Israel, y entre más se manifestaban, por así decirlo, eran más creyentes. Algo así como cuando eran las modas de actuales, que eran, por ejemplo, el acampanado. Entre más acampanado era la persona, era como que más rebelde. Inclusive, por ejemplo, también con los pantalones pachucos. Entre más pachuco, era más, también como, no sé qué palabra usar, como más violento, por decir más engasado. También, por ejemplo, con los pantalones flojos, que también estuvieron en moda o en tiempos. Entre más flojos, la persona era como que ya la tomaban por marero. Entonces, en este caso, pues no, del lado de las tinieblas, por ejemplo, tenían esas pautas de que entre más ancho, más angosto, etcétera, era más malo, por así decirlo, o más rebelde, o como lo quieran llamar. El lado de la religión, por así decirlo, era más consagrado, por así decirlo, según el tipo de vestimenta. En este caso, por ejemplo, nosotros si vemos a alguien con una vestimenta, por decirlo así, como regularmente a veces aparece en las películas, con negro y con una cosita blanca, se sabe que es un sacerdote, o con cierto tipo de vestimenta. Si alguien anda por ejemplo, con anaranjado, que a veces aparece, y con un tipo de vestimenta, él es hindú. Entonces, o budista, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, ellos también tenían sus vestimentas, y conforme a la tipo de vestimenta, conforme al corte, etcétera, también se podía ver si era más santificado. También tenemos que entender que las salutaciones en el tiempo antiguo no era como ahora. No es como, por decirlo así, que ahorita yo salga a la sexta o a un parque y hola, ¿cómo estás? Dios le bendiga, hola, sino que ellos tal vez eran más explícitos a la hora de saludar. Es decir, que las salutaciones que ellos otorgaban eran más ritualistas. Es como decirle que dijera ahora, Dios le bendiga, que el gozo y la paz del Señor Jesucristo esté sobre sus vidas, sobre sus casas, y se disparen prácticamente inclusive la bendición arónica. Entonces ellos, y es algo que nosotros también tenemos que retomar en el sentido espiritual, por así decirlo, las salutaciones. Es decir, en la forma de vida de nosotros como creyentes, tenemos que conocer lo que es una salutación, que es algo que es una doctrina que está escrita en la Biblia, pero no lo vemos como doctrina. Es decir, doctrina ya hemos visto que es una forma de vida. Es decir, el saludar es una forma de vida, que todos lo hacemos. Es más, inclusive cuando uno aprende otro idioma, lo primero que a veces le enseñan a uno es a saludar. Cuando a uno es niño, una de las primeras cosas que le enseñan a uno es a saludar. Le dice a alguien, mira, salude, por favor. Porque a veces uno, cuando era niño, pues miraba a alguien y solo se quedaba callado y esperando que dijera algo, no sé. Y a uno le decía, no sea mal educado, salude. Y uno ya decía, hola, buenos días, buenas tardes. Y cuando uno aprende otro idioma, a veces lo primero que enseñan es a decirle hola, o buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Entonces, no es de esperar de que en el Evangelio de Cristo también existan las salutaciones. Es decir, las salutaciones son los saludos. Por eso vemos también en el libro de Lucas, si no estoy mal, inclusive Mateo, cuando dice que María se sorprende a causa de la salutación que le dio el ángel. Es decir, del saludo que el ángel le da a María.
Entonces, las salutaciones son bien importantes porque las salutaciones o los saludos en el Evangelio pueden provocar cosas. Pueden provocar de que alguien sea lleno del Espíritu Santo solo con el hecho de saludar a la persona. Ejemplo de eso, como les digo, también está en el libro, si no estoy mal, de Lucas, cuando llega María a visitar a Elizabeth y le dice, le da un saludo y dice que en ese momento es bautizada prácticamente Elizabeth junto con Juan el Bautista. También cuando vemos cuando Jesús entra a un lugar y él dice, también le da instrucciones, cuando lleguen a una casa digan paz a esta casa, eso es una salutación. Cuando Jesús resucita, le dice a las mujeres, salve. Entonces Jesús está dando una salutación, está dando una bendición. Hay muchas cosas, inclusive en la Biblia habla de que no hay que saludar de mañana en voz alta. También la Biblia habla, dice que cuando vayas en el camino no saludes a nadie porque él iba a otorgar prácticamente que un niño fuera resucitado. Y la instrucción fue que no saludara a nadie. Entonces, ¿qué representa el saludo para que le hayan dicho que no salude a nadie? Entonces, las salutaciones, nosotros como pues nosotros en nuestro día a día, pues lo único que hacemos es saludar, hola, o bendiciones, que le vaya bien. Pero en el contexto escrito, en contexto bíblico, en el contexto de la misma palabra, sí, la salutación o el saludo representa algo bien, bien, bien importante. Entonces ellos sí tenían ese enfoque y por consecuencia se pasaban saludando de manera para dar voces de que conocían o sabían, etcétera. También el 36 dice, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Esto, como les digo, también se pasa cuando uno va a la iglesia, hay ciertas personas que se tienden a sentar adelante, etcétera, porque a veces conocemos y entendemos, dependiendo del caso, de la persona puede buscar más porque está al frente, o en algunos otros lugares que hemos ido, las personas que están adelante son los que son tomados por importantes. Por eso mismo Jesús habla en una eh, enseñanza que no tomemos los primeros lugares, sino que tomemos los asientos de atrás. Y de que cuando estemos en esa cena, que no tomar los asientos importantes, cuando venga, nos digan, ven, siéntate ahora acá, en este lugar más importante. Y al otro que tal vez no es tan importante, le diga, mira, ven, siéntate más atrás. Entonces, por esta enseñanza lo está diciendo Jesús, porque ellos tomaban los primeros lugares, porque el primer lugar significaba más importancia o más consagrado, etcétera. Eh, y también por eso aquí también dice los primeros asientos en las cenas, porque daban lo que significaba la importancia. Ellos mismos se daban el galardón de decir que son importantes. Y por eso Jesús indica, miren, no, no lo hagan. Entonces nosotros podemos tener características, ya sea impuestas socialmente o inclusive nos lo han dado en las congregaciones, y nosotros, o inclusive nosotros mismos hemos hecho cosas o hacemos cosas para darnos gala a nosotros mismos, y eso es lo que quiere dar a entender aquí Jesús con las doctrinas. Es decir, por algún motivo hay personas que han nacido en ciertas doctrinas, en ciertas denominaciones, y esas denominaciones tienen sus formas. Cuando ellos se trasladan de esa denominación a la verdad de Cristo, por ejemplo, pueden tener arraigadas esas doctrinas en ellos, y esas no las han desarraigado. Y eso es lo que trata de indicar a Dios. Desarraíguense esas doctrinas que tienen dentro de ustedes. Esto también lo podemos ver cuando Pablo se convierte, inclusive los creyentes que eran judíos se convierten porque estaban obligando a las personas a que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Es decir, tenían ciertas cosas que eran de otra denominación que trataban de imponerlas ahora en la verdad de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ver qué doctrinas tenemos que no son conforme a la verdad de Cristo y queremos imponerlas a los demás sin darnos cuenta, porque no nos podemos dar cuenta de eso. Lo podemos aparentemente hacer con buenas intenciones, pero puede ser que no sea correcto. ¿Me entienden? Eh, y eso hay que tomarlo bastante en cuenta por muchas razones. Y eso yo lo he visto en iglesias de que hay personas que tienen una doctrina X y lo tratan de imponer en otro lugar donde no se tiene esa doctrina. Entonces tenemos que ser conscientes, porque lo digo, más que todo en nosotros, en nuestras vidas, ver qué doctrinas hemos recibido, porque también la Biblia dice, la vana manera que aprendisteis de vuestros padres, también quitarnos cosas que tenemos de nuestros padres, de malas enseñanzas que nos pudieron otorgar. Cada quien sabrá de alguna manera eso, de las enseñanzas que otorgaron padres, etcétera. Eh, y conforme a esto, pues nosotros también indagar. También dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, esto recibirá mayor condenación.
Entonces, lo importante a veces de exponer una falsa doctrina, como ya había mencionado el día de ayer, es el hecho de entender que esa persona puede estar metida en ese problema y no entender que está metida en un problema. Entonces, si yo expongo una doctrina conforme a la verdad de Cristo, la persona puede reflexionar de esta doctrina y salir de ella porque esa doctrina recibe una condenación, según lo que vimos acá. Pero el problema que ha mencionado, que a veces cuando hacen videos de YouTube se enfocan en la persona que está exponiendo la doctrina y no necesariamente en la misma doctrina. Entonces, ese es el problema. Por eso la Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, si alguien va a exponer la doctrina o, conforme aquí lo quiso Jesús, el grupo de, no en sí la persona, porque aquí no dijo el nombre de la persona, sino el grupo denominacional, y también dijo lo que pasa con ese grupo denominacional, lo que está haciendo. Ojo también de que todo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo para nosotros poder identificar o decir que tengan cuidado. Porque de alguna manera Dios por ejemplo, si alguien es padre de familia, pues de alguna manera tiene que indicarle a sus hijos lo que es o no es correcto y siempre indicarlo con lo que está escrito. ¿Por qué? Porque hay mucho peligro, porque no entendemos, nosotros aún no hemos entendido de lo que significa la condenación eterna. Todos decimos hasta cierto punto, y sé que hay personas que son bien conscientes de eso, de lo que es la salvación eterna, de que hay un infierno, hay un lago de fuego, hay una condenación, de que cuando alguien muere va a entrar a una condenación en el infierno. Y el Jesucristo, entendiendo y sabiendo eso, que el que más habló acerca del infierno fue Jesús. Aunque casi no lo hable tal vez Pablo o algunos otros, pero el que más habló de ello fue Jesucristo. También en el Antiguo Testamento aparece, y hablar de la condenación eterna no significa odiar a las personas, no significa no hablar con amor, porque a veces se habla de que cuando uno habla del infierno, están diciendo es que ellos no aman, ellos me están obligando, y simple y sencillamente no es eso, es simple y sencillamente de que eso está pasando. La Biblia dice que el que no cree en Jesús ya es condenado, es decir, que su condenación está ahí, que cuando viene Jesús intercede y se antepone para que la persona no sea condenada, es decir, que la condenación ya está. No es de que a causa de no creer en Jesús se condene, sino que ya fue condenado y que el creer en Jesús lo va a librar de condenación. Entonces, igual son con las doctrinas en este caso. Si nosotros creemos en Jesús, pero en un momento estamos en la palabra, pero nos torcimos y distorsionamos, entramos en una condenación. Por eso aquí dice, y recibirán mayor condenación. Entonces, al exponer a veces las falsas doctrinas o lo que nosotros, según lo que Dios nos diga, lo que hacemos es avisarle a alguien que salga de esa condenación, porque estará arrastrando junto con él a otras personas a esa condenación. Por eso mismo Jesús dice de que los fariseos buscaban prosélitos y iban mar y tierra con tal que los siguieran. Dice que ellos los vuelven 2 veces hijo del diablo más que ellos. Pero como digo, todo es con sabiduría para indicar, no es criticar o juzgar a la persona o los entes denominacionales. ¿Me entienden? Ni decir que uno es más que otro, simple y sencillamente por el hecho de conocer la verdad, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y entender esa verdad porque ha dado fruto uno de entendimiento de la verdad, y no es para vanagloria, sino que simple y sencillamente Dios le dice, mira, expone esta verdad. Entonces uno expone y a consecuencia va a tener que exponer lo que no es verdad. Siempre, como les digo, en dirección del Espíritu Santo. Y el hecho es eso, de que hay muchas cosas que nosotros tenemos y a veces uno no lo puede tirar al aire, por así decirlo, decir, no, tales denominaciones tienen malas doctrinas, porque conozco que hay denominaciones que usan principios prácticos del Evangelio y que son denominaciones falsas, pero están usando principios bíblicos y que les está funcionando porque están basándose en la palabra, aunque muchas cosas no las tengan. Entonces, bajo esa circunstancia, nosotros tenemos que comprender que a veces es necesario exponer y decir tal denominación o tal doctrina es errónea, porque hay personas que andan buscando salir de ello y no se dan cuenta que están en un error. En mi caso, a mí me pasó, a mí realmente nada, yo vivía en una iglesia donde tenían falsas doctrinas y prácticamente Dios me habló de muchas maneras para poder salir de ahí, pero sé que hay personas de que a pesar de que uno les diga, no quieren salir de ahí por muchas razones.
porque les funciona. Prácticamente una de las mayores cosas que me he dado, porque dice que es que funciona, es que a mí yo fui salvo a través de eso, pero a ella le están otorgando la salvación a la religión y no la salvación a Jesús, sino que le están dando la salvación a un método. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas y poder exponerlas en una dirección del Señor Jesús y entendiendo que no es que se esté juzgando a la persona. La misma Biblia dice, cuando hablan de 1 Corintios 14, dice que los profetas juzguen la profecía, no están juzgando a la persona, están juzgando a la profecía. Pero a consecuencia de juzgar la profecía, voy a juzgar a la persona. ¿Por qué? Porque si alguien viene, dispara una profecía y da una falsa profecía, automáticamente, ¿qué pasa? La profecía es falsa. Pero ¿quién fue el que la profetizó? Una persona. Y esa persona que profetizó maldad, automáticamente podría ser acusado por falso profeta. Pero también entender de que puede ser restaurado por algún motivo, un ataque espiritual, etcétera. Entonces, si yo juzgo la profecía, posiblemente voy a terminar juzgando a la persona, pero no para condenación, sino para edificación. De igual manera entendemos de que los gobiernos espirituales de las denominaciones son gobernados por principados y potestades de error y que ellos gobiernan sobre esas denominaciones y que ellos, las personas que están ahí, están esclavizadas bajo ese régimen denominacional por la entidad espiritual que gobierna sobre esas vidas, sobre esas personas. Y al exponer esa doctrina, lo que hacemos es exponer al ente que está gobernando sobre ellos, porque la misma Biblia dice de que Satanás se viste como ángel de luz y que vino a engañar a las personas. Entonces nosotros tenemos que estar bien al pendiente, por eso constantemente tenemos que estar orando y leyendo la misma palabra para que Dios nos ayude a ser rescatados, porque a veces pensamos de que vivimos una sana doctrina y no conocemos que tenemos falsas doctrinas en nosotros porque decimos y damos gala, decimos, no, es que yo vivo una sana doctrina. Y prácticamente todas las personas van a decir lo mismo, van a decir yo vivo una sana doctrina. Es ilógico que le diga usted vive una sana doctrina, no, yo no vivo una sana doctrina, es ilógico. Pero sí entendemos de que hay conjuntos de sanas doctrinas, pero en ese conjunto a veces hay, quiera que no, cosas que se han escapado, que no se han logrado limpiar en uno. E igual con ciertas congregaciones. Hay congregaciones que no tienen completas las doctrinas, pero tenemos que buscar la restauración de esas doctrinas para entrar en una plenitud de Jesús. Por eso mismo Nehemías, cuando va a restaurar la nación, hay partes donde están destruidas, pero otras cosas sí están restauradas. Entonces él viene y comienza a buscar la restauración de todo el Israel a la manera como estaba antes. Igual es con nosotros. Nosotros pecamos y esos pecados o esa mala manera de vivir que nos dieron está ahí presente. Pero nosotros tenemos que salir de esas vanas maneras que a veces chocan con muchas cosas que tenemos. Por ejemplo, en mi caso, cuando una vez oí a un predicador hablar de que los besos que no había que besarse, yo lo primero que hice, este está extremista, ¿no? Pero cuando ya fui comenzando a avanzar en el evangelio me di cuenta que sí, lo que él tenía mucha razón en lo que está diciendo, pero uno por comenzar, porque yo comencé lleva un año creo, uno lo podía ver como por inclusive los mismos vanos deseos que uno tiene, lo puede, uno lo rechaza, pero no entender la verdad que él estaba hablando. Y él realmente, como le digo, él indicaba que inclusive la misma Biblia habla de eso, yo lo he leído, que beso significa fuego, y que prácticamente lo que uno cuando hace es besar a alguien, por ejemplo en la boca, lo que hace es poniendo un fuego. Si en mi ser tengo un fuego extraño, tengo un espíritu de lujuria, lascivia, etcétera, y yo cuando bese a la otra señorita le puedo transmitir esa lujuria. Igual la otra señorita, si tiene también ella lujuria, etcétera, los dos podemos armar un fuego de lujuria y eso puede conllevar a tener una relación sexual. Y a consecuencia puede, por no poder protegerse, puede tener un bebé, etcétera, y fornicación y un montón de cosas más. Y asimismo con otras cuestiones que uno vive actualmente, que las personas se sienten, piensan que no hay que tomar la importancia. Por ejemplo, el caso del celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, que hay personas que dicen, no, es que si se le celebra a Jesús ese día, como si le celebra a las demás personas, ¿cómo no celebrarle a Jesús el 25 de septiembre? Y hablan muchas cosas que no se conocen su fecha. Entonces, ellos o las personas a veces es una falsa doctrina, porque es una falsa forma de vida celebrar un cumpleaños a Jesús, porque dicen de que se puede hacer, pero cuando vemos los trasfondos de lo que eso significa o todo lo que hay ahí más atrás, nos damos cuenta de que eso puede llevar a una condenación,
una condenación en el sentido de no acercarnos más a Cristo. Porque entendamos de que si no lo hacemos conforme a Dios, conforme a quien lo estamos haciendo. La misma Biblia dice, si no nos sentamos a la mesa a la mesa santa de Dios, nos sentamos a la mesa de los demonios. Entonces no tenemos como un intermedio, tenemos o luz o tinieblas. Entonces si nosotros estamos haciendo actos como esos, lo que hacemos es entrarnos en actos de hechicería o actos paganos, y eso lo que va a hacer es manifestar la tiniebla en ese momento y a consecuencia estar atrapados y no acercarnos a Jesús. No es el hecho simple y sencillamente de ser extremistas, sino que nos lleva toda la doctrina, o nos aparta o nos acerca a Cristo. Por eso es colocarlo, y no es por juzgar a la persona, no es por juzgar necesariamente a la denominación en el sentido de creerse uno superior, sino entender de que al practicar eso va a llevar a una condenación, y yo a causa de que esa persona no llegue a la condenación tengo que avisar. Por eso mismo Jesús puso los atalayas. Los atalayas eran los que miraban el peligro de lejos, ellos avisaban, y aquellos y si él avisaba, la persona si se apartaba, se libraba su alma. Pero si el atalaya no avisaba y la gente se moría, la culpa es del atalaya. Si nosotros somos atalayas de alguna manera, si Dios nos pone, nosotros tenemos que avisar. Si la gente no le gusta, ya es problema de ellos. Nosotros podemos decir, mire, tal cosa no es correcta, adorar a ídolos no es correcto, lo que ellos llaman venerar no es correcto, y etcétera, etcétera, etcétera. La persona nos puede decir, no, es que usted juzga, usted está haciendo las cosas mal, usted está haciendo las cosas, etcétera. Realmente tenemos que exponerlo, vemos cómo Jesús expone ciertas cosas, pero también siempre con el amor y la guianza del Espíritu Santo. Si Dios nos dice que nos callemos, tenemos que guardar silencio. Si Dios nos dice que hablemos, tenemos que hablarlo, independientemente de lo que pueda acontecer con nosotros. Tenemos que buscar eso por el entendimiento de que si esa persona sigue viviendo en esa manera de vida, va a acarrear mayor condenación para ellos. Esto con diferentes cosas, como les digo, porque uno puede vivir falsas doctrinas en la iglesia y no darse cuenta. Vamos a ver acá, no se preguntas, dudas, si no avanzamos. Vamos a ver. Vamos a ir aquí. La ofrenda de la vida, Marcos 12, 41 y 44. 41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. 43, entonces llamando a sus discípulos le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Sí. Entonces, si preguntas dudas aquí con la mujer viuda. Bueno, pues la mujer viuda. Este es un pasaje bien interesante que por supuesto puede tener muchas enseñanzas dependiendo de la necesidad que Dios vea. Cada persona Dios puede transmitir esa enseñanza. Por lo menos en mi caso, lo que a mí me enseñó Dios acerca de esto, que este pasaje es muy clave para mí en muchos aspectos, por la situación que yo viví, no en el sentido del dinero, sino en el sentido de la enseñanza. Por ejemplo, dice acá, entonces sentado en el arca, ofrendaba, miraba que el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. O sea, había muchas personas que tenían mucho dinero que daban mucho, pues entonces aparentemente, se está dando mucho. Y vino una vida pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces acá vemos cómo esta viuda da estas 2 blancas, y prácticamente Jesús dice que es todo lo que ella da. Pero en el sentido es de que nosotros tenemos ciertas riquezas o aparentemente ciertas pobrezas. Pero uno puede dar de su pobreza todo, o uno puede dar de su riqueza lo que le sobra. Y con riquezas estoy hablando de cualquier cosa, un don que Dios puede darle a alguien. Por ejemplo, alguien puede ser rico en palabra y alguien puede ser pobre en palabra. Pero el que es pobre en palabra da todo lo que tiene, pero el que es rico en palabra da solo lo que le sobra. Alguien puede ser rico por ejemplo, en mover profético, y él se la puede pasar profetizando, y tiene esa certeza que yo le diga las cosas, pero él en esa riqueza profética solo da una profecía, solo da lo que le sobra la profecía, solo da parte de la profecía. Y otra persona que apenas si puede profetizar, de repente lo poco que tiene lo otorga. Y eso podemos hacer con cualquier cosa, podemos hablarlo con cuestiones materiales, y lo que hemos decía, alguien tiene, qué sé yo, 10 lápices,
y solo da uno y el otro tiene uno y da el que tiene. Entonces yo entendí esto por el hecho de que en un tiempo, creo que fue hace 2 años, recordaba yo que yo veía a los ministros que tenían mucho. Prácticamente yo los miraba como personas ricas, ¿verdad? Que tienen mucho. Eso fue lo que entendí aquí cuando lo leí. Que Dios me habló y me dijo, mira, no porque tengas poco, no lo des. Yo no lo que necesito. Eso, como le digo, esto fue lo que yo entendí cuando leí este pasaje. Como me está incentivando a que yo compartiera lo que yo tenía de Dios. Entonces me dijo, mira, no te enfoques si tenés poco. Lo que enfocate en dar todo lo que tenés, aunque vos pensás que sos poco, porque cuando uno se compara, por así decirlo, de alguna manera, cuando miremos la riqueza de un ministro, por ejemplo, ministros que están allá afuera, que están predicando, que están bendiciendo a mucha gente y tienen esa abundancia, inclusive otros ministros que son antiguos que ya murieron, que tienen esa gran revelación, que tienen esa gran ciencia, ese gran conocimiento, profecía, cualquier cosa, tienen grandes cosas que Dios se las ha dado. Uno a veces cuando mira y uno tiene tal vez poco, ¿me entiendes? Que uno puede decir, no, bueno, yo a comparación de él tengo poquito, pero a Dios lo que le interesa es de que uno dé todo lo que tiene, a pesar de que sea poco. Porque también así como hubieron ministros que se dieron completo, que eran ricos y dieron toda su riqueza, hay personas también que Dios les ha dado mucho. Y eso mucho que tienen le da lo que les sobra. Es decir, Dios les da revelaciones sumamente grandes, muchas cosas, pero lo están dando a la iglesia, lo están dando por partes, le están dando por poquitos, le están dando nada más lo que les sobra. Y lo que Dios necesita es que demos todo. Eso es lo que está, como les digo, lo que yo entendí de este pasaje y que me quedó muy marcado y que por eso comencé a dar lo que tengo. Por eso la misma Biblia dice, lo que tengo te doy, que el hombre da lo que tiene. Entonces, por eso es el incentivo, y eso va a todos, pues, porque inclusive en tiempos pasados, también alguien, pues, solo tiene un versículo, compártalo. O sea, alguien solo tiene, qué sé yo, una Biblia viejita en su casa, etcétera, pues la puede regalar. De lo que tenga para él, ¿me entienden? Un versículo o alguien puede tener solo una revelación, por ejemplo, compártala. Alguien solo puede tener un testimonio, con ese testimonio puede evangelizar. ¿Me entienden? O sea, a veces pensamos que tenemos mucho, o sea, cuando miramos a alguien que tiene mucho, no todos, por supuesto, ¿va? Entonces, a veces cuando uno mira que tiene aparentemente poco, dice, bueno, eh, como que le da pena, no sé. Y también, como les digo, hay cosas como el mismo testimonio, uno puede compartirlo. Es lo poco, por así decirlo, que uno tiene, aparentemente, pero es mucho, porque para lo que Dios necesita es que le demos todo, aprender a darlo todo, aprender a todo lo que tenemos, todas nuestras intenciones, todo nuestro amor, todo, 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 y no dar sobras, no comenzar a no tener ese sentir de dar sobras. Por supuesto, siempre Dios va a dar la magnitud, por eso vemos también cuando el joven rico, Dios mismo le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven. ¿Me entiendes? Entonces lo que pide es que le demos todo, todo nuestro tiempo, no el tiempo que nos sobra. Dios necesita que le demos toda nuestra vida, no la vida que nos sobra. Esto en el caso de que a veces hay jóvenes, inclusive yo recuerdo, creo que yo lo dije, porque a veces me viene el pensamiento, ya creo que me acuerdo que tenía como 13 años, que yo le decía, bueno, yo voy a seguir a Jesús cuando esté viejo, ahorita voy a disfrutar de la vida. Entonces a veces uno le quiere dar las obras a Dios en ese sentido, no, cuando sea viejo le voy a dar las obras. Entonces ese es un problema porque uno tiene riquezas de muchas cosas y lo quiere darle a Dios las obras. Y cuando le digo darle todo el tiempo a Dios, no significa de que tal, por así decirlo me la pase todo el día orando y leyendo, sino que en el sentido de darle todo mi tiempo, es decir, que yo todo lo haga para Él. Si yo trabajo, voy a trabajar no para ganar dinero, voy a trabajar para darle la gloria a Él. Voy a trabajar porque sé que voy a hacer luz en medio de las tinieblas. Igual si yo estudio en la universidad, voy a estudiar para hacer luz en las tinieblas. Voy a estudiar no para que gane, para después conseguir un trabajo para ganar dinero, sino voy a estudiar para poder recibir la capacitación indicada para que cuando venga el tiempo que Dios quiera usarme en esa área, me va a usar. Entonces hay muchas cosas que uno realmente le está dando la sobra a Dios, la sobra de mi tiempo, ¿me entiendes? No estar constantemente en Él. Te puedo estar dando la sobra de mi tiempo, inclusive la sobra de mi dinero, por ejemplo, para ofrendarlo. No estoy diciendo que den dinero, pues es un ejemplo en el sentido de que a veces uno puede, no, es que yo agarro una choca ahí para ofrendar.
¿Por qué? Porque estoy hablando de la motivación, del sentir de. No estoy hablando del dinero, sino estoy hablando del sentir, del tiempo que le estoy otorgando, de inclusive del amor que le estoy otorgando a Dios, porque puede ser que mi amor se lo esté otorgando a un novio, a una esposa, más que a Dios. Entonces le estoy dando a Dios el amor que me sobra. Tengo una gran riqueza de amor, pero se lo estoy dando todo a mi familia, a mis hijos, a la esposa, pero no se lo estoy dando a Dios. Pero si yo se lo doy a Dios, Él tiene la capacidad de multiplicar, dice la Biblia, y me va a multiplicar ese amor para que yo pueda amar de buena manera a la esposa e hijos. Como les digo, esto no significa dejar ahí a la familia tirada, todo lo contrario, porque Dios me va a pedir que yo ame a mi familia, pero con el amor que Él tiene, no un amor en idolatría, y no darle a Dios lo que me sobra. Lo que me sobra es solo ir el domingo a la iglesia, solo ir a un parque, a un lugar, por cumplir con un horario, sino comenzar a ver la intención del corazón que hay en la persona y ver qué riqueza le puedo dar a Dios, qué riqueza yo tengo. Basado en esa riqueza yo la puedo dar a Dios, pero puede permitir darme toda esa riqueza a Él, no solo una parte. ¿Por qué? Porque es la intención del corazón. Esto también está manifestado en Abraham. Abraham era un hombre rico, pero ¿cuál era su riqueza? ¿Cuál era lo único que tenía? Su hijo, porque a pesar de que podía tener muchas riquezas, bueyes, lo que sea, no podía tener hijos porque no tenía a Sara. La Sara era estéril y también ella ya era anciano. Entonces, ¿Dios qué le dio? Su única riqueza, el único que tenía, que era eh, su hijo Isaac. Y Dios le pide que lo sacrifique. Es lo como la mujer viuda. Tenía una única cosa, en este sentido, las dos blancas. Pero en este caso a a Isaac, a Abraham le piden que entregue a su única riqueza, a su única herencia, aquel que le iban a dejar todo, y lo pide que lo entregue. Y él se logra despojar y al entregársele le dan algo mayor, que es la promesa de Jesús. Igual Dios Padre también fue ejemplo de esto. Dios también no crean de que todo lo que dice, lo que deja, está escrito en la Biblia, Dios Padre y Jesucristo ya lo cumplieron. Por eso vemos también cuando Jesús viene, Dios prácticamente da lo único que él tiene, su único hijo. Y él lo da todo. Bueno, ahí está mi hijo. Él lo da. Y también Jesús se da, porque Jesús dice, he aquí yo doy mi vida. Entonces vemos cómo tanto el Padre da todo lo que tiene, que es su único hijo, y también como Jesucristo da todo lo que tiene, que es él mismo, que da su vida, y se despoja también de su papá, porque también entregó a su papá. Es decir, a Dios Padre, entregaron en el sentido de que, bueno, me despojo y voy a la tierra y voy a ser muerto. Y también vemos cómo el Espíritu Santo desciende y se da para habitar acá. Entonces nosotros tenemos que aprender de este ejemplo en el sentido de poder dar todo lo que tenemos. Pues dice la Biblia, el que busca su vida la perderá, pero el que pierde su vida, es decir, el que da toda su vida, el que la entrega a Jesús, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque uno cuando pierde su vida encuentra la vida de Jesús. Entonces esto es lo que esto es lo que enseña este pasaje, lo que he aprendido, que Dios me ha enseñado de dar todo. Da todo lo que tienes, no importa que sea poco. La cuestión es que lo des todo. Como le digo, por eso está el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Jesús mismo, de Dios Padre. Y Dios, como le digo, Dios ve, Dios está examinando, Dios está viéndonos constantemente qué es lo que damos. ¿Entienden? Dios ve todo eso. Dios está examinando y cuando nos ve que damos todo lo que tenemos, nos recompensa. ¿Me entienden? Eso es lo importante de Él, de Él en el sentido que Él está examinando para recompensarnos. Él busca siempre es eso, ver una pauta para poder bendecirnos, ver qué hacemos para bendecirnos, estar pendiente para dar o tocar bendición. Y en dado caso, si cometemos un error, lo que va a hacer es darnos la bendición de su corrección, porque también nos va a corregir. ¿Para qué? Para darnos más bendiciones, ¿no? Así como lo dice acá, es en Romanos capítulo 15, que me gustó bastante, es la Biblia de las Américas, dice, y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Y a eso es lo que voy, de que Dios nos va a dar esa plenitud para poder darla, para poder darnos nosotros. Entonces no importa lo poco que tengamos, lo importante es que lo demos. Eso es prácticamente lo que hay acá. Vamos a ver. Entonces, si gustan, nos dejamos aquí. Vamos a oremos. No sé si alguien tiene preguntas o dudas, también las escribe aquí, las está escrito por ahí.
Entonces oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por el gran amor, la bendición y la justicia que has otorgado en nuestras vidas. Te agradecemos por todo el amor que tienes en nuestras vidas. Danos de tu fidelidad, de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, de tu justicia. Y permítenos cada día hacerte fieles y poder amarte y bendecirte. Te damos las gracias por todo el amor. Te damos las gracias por toda la bendición que nos das. Ayúdanos a poder rendirnos ante ti y poder bendecirte cada día, Padre. Te ruego en Cristo Jesús que nos ayudes a ahondar en tu verdad y en tu justicia, en tu pasión y en tu santidad. Gracias te damos por el gran amor que nos das, Padre bendito. En Cristo Jesús te agradecemos. Gracias, papito lindo, por oírnos, por estar aquí pendiente de este día y ayúdanos a buscarte cada día más. En Cristo Jesús, Señor bendito. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros, por leer con nosotros. Dios los bendiga, guarde y sostenga sus corazones en Cristo Jesús. Dios bendiga, nos vemos primeramente mañana.